Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, principalmente a los oradores que se acercaron, algunas incluso de La Plata. Estamos orgullosos de tener esta mesa sobre agroecología en el marco de las jornadas CIDI, de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Escuela de Economía y Negocios. En esta mesa en particular vamos a discutir y analizar distintas experiencias de coproducción de conocimiento en el área de la agroecología. El movimiento o el saber agroecológico se caracteriza, ¿sí?, por ser una confluencia de saberes de distintos ámbitos, tanto técnicos como experienciales, como ancestrales. Y en el día de hoy trajimos representantes de distintos proyectos, ¿sí?, que algunos más desde la universidad, otros más desde los movimientos sociales. Justamente son ejemplos de esta coproducción de conocimientos y esta formación de redes, ¿sí? Porque distintas investigaciones y teorías plantean que este diálogo de saberes, esta coproducción de conocimientos no se da en el vacío, sino que está sostenido por redes que facilitan esta colaboración y este ida y vuelta de diálogo entre actores bastante heterogéneos entre sí. Entonces, vamos a arrancar la presentación con Damián. ¿Querés presentarlo vos? Bueno, gracias por venir a todos y a todas. Vamos a comenzar con el doctor Damián Vega. Es ingeniero agrónomo de la UBA, magíster en producción vegetal, también de la UBA, y doctor en agroecología de la Universidad de Antioquia de Colombia. Participa en el área de agroecología de FAUBA desde su creación en las asignaturas agroecología y agroecosistemas campesinos y viene como representante de la línea de investigación extensión sobre implementación de la agroecología en sistemas campesinos y de agricultura familiar en San Luis y Misiones. Y va a hablar sobre San Luis, ¿no? Sí. Me olvidé comentar algo, que hay tres preguntas que son como el eje que va a articular un poco el diálogo, ¿sí?, que lo van a incluir en las presentaciones los oradores, que son: ¿quiénes son los actores puntuales que colaboran en la coproducción de conocimiento vinculado al proyecto del que van a hablar? ¿Cuáles han sido los principales desafíos al momento de colaborar con actores tan heterogéneos en la producción o transmisión de conocimientos? ¿Cómo han manejado esos desafíos y cuáles han sido sus principales aprendizajes que podrían transmitir a otros que quieran embarcarse en proyectos similares, ¿sí? La idea es que son proyectos que comparten bastantes cuestiones en común, entonces creemos que puede haber aprendizajes para compartir. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me puedo parar? A ver si no pasa. Porque de acá me parece que no veo nada. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, hay que aprender los dispositivos. A ver si pasa. Ahí va. Bueno, el título de la charla es Agroecosistemas Campesinos, que es el nombre de una materia, y le pusimos así: investigación desde el aula de los territorios. La materia de agroecosistemas campesinos es una asignatura de grado de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos que tenemos en el equipo... ¿Se escucha? ¿Sí? Que tenemos en el equipo docente es, en principio, fortalecer el compromiso que tiene la institución para con el sector de la agricultura campesina, contribuir también a la resolución de problemáticas concretas que puedan tener en esos territorios las organizaciones campesinas con las que trabajamos, y con respecto a los estudiantes y su formación, contribuir a una formación más bien práctica en relación al trabajo con comunidades campesinas y en particular desde el enfoque de la agroecología. Esto se inició en el 2009 hasta el 2019, fueron 10 años y luego la pandemia interrumpió y desde el 2022 arrancamos de nuevo. Hacemos diversas actividades en San Luis, Misiones, y empezamos en Mendoza. Van 12 viajes a San Luis con estudiantes, 12 a Misiones, 1 a Mendoza, así que van a ser 20 años, más de 300 estudiantes que han viajado, 5 tesis de grado terminadas, 1 de maestría, y fuimos difundiendo en congresos las actividades. La materia tiene 4 clases previas antes de viajar, donde trabajamos mucho con metodologías de talleres y técnicas de educación no formal o educación popular, y también trabajamos con bibliografía, discutimos y nos preparamos para el trabajo de campo que vamos a hacer durante el viaje, que dura 1 semana. Y luego hay 2 clases posteriores de integración de contenidos, y también los estudiantes muestran un avance preliminar del trabajo práctico que luego lo van desarrollando en forma a distancia, virtual, durante otro bimestre más. Los lugares a donde vamos son estos 2. Ahí Mendoza no lo agregué porque voy a hablar solamente de San Luis, pero les menciono Misiones también, que es en región de selva paranaense. Este es un mapa de regiones fitogeográficas.
y la zona de San Luis es el sur de la región chaqueña. Ahí está la Asociación Campesinos del Valle del Conlara, donde nos vinculamos durante mucho tiempo y es donde después les voy a comentar. Ya en el viaje mismo de la materia, en el primer día siempre hacemos una introducción. Ahora esta primera parte van a ver fotos de misiones cuando hablo de la materia. Ahí estamos con técnicos y técnicas de allá que trabajan o trabajaban, mejor dicho, en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Instituto. Hacemos charlas introductorias con productores, con las técnicas y técnicos. Acá también vamos a campo para recorrer en alguna de las organizaciones. Ahí estamos, por ejemplo, en PIP, en Misiones. Luego, bueno, viene la instancia de vivencia, donde los estudiantes están 3 días en las casas de las familias campesinas, trabajando en las actividades cotidianas de tanto tareas domésticas como tareas productivas, y hacen un trabajo en conjunto, mientras también hacen relevamiento de información. Ahí están haciendo recorridas por los predios, etc. Y finalmente el último día hacemos instancias también de evaluación de todas las actividades que hicimos y las instancias de vivencia, también con los técnicos, con productores, en la medida de las posibilidades logísticas, que es bastante complicado. Y bueno, luego volvemos y tenemos estas 2 clases posteriores, y lo que hacemos con el trabajo práctico es utilizamos distintas herramientas gráficas para tratar de implementar esta mirada holística de, en este caso, sistemas campesinos, comunidades campesinas y organizaciones. Trabajamos con un esquema del mapa de actores, que es o sociograma, que viene de las ciencias sociales, un esquema del agroecosistema, que viene de la disciplina más de la ecología, y uno de la unidad doméstica, que viene de la economía social, más de la escuela de Coragio. Y con todos estos esquemas tratamos de que se integren y puedan discutir también las interacciones entre dimensiones. Ya hablando más del Valle del Conlara en San Luis, ahí nos metemos en el tema de la investigación, porque desde que arrancamos, como les dije, queríamos aportar en algo a las organizaciones que estábamos visitando. Como les decía, ahí está en verde pintada la región chaqueña. Estamos bien en el sur de la región chaqueña. Es un territorio que está fuertemente modificado el paisaje por el avance de multinacionales semilleras. Bueno, los nombres ya se los imaginarán. Y ahí están los círculos grandes esos, que son áreas de desmonte, donde hacen los riegos por pivot central, desmontan entre medio, lo que quedan de remanentes de bosques es donde están mayormente las y los campesinos. Ahí la definición del problema surgió en los inicios de todo esto, ya por el 2009. Ahí hacíamos reuniones con productores, con técnicos, y en la Asociación Campesinos del Valle del Conlara había un área de producción donde debatieron, y ahí llegaron a la conclusión de que el principal problema tenía que ver con la degradación del monte nativo y la poca oferta forrajera para el ganado, que la ganadería vacuna era la principal actividad, y la principal fuente de ingresos de las familias campesinas en esa zona. A partir de ahí diseñamos la asignatura un poco en base a esa problemática, inclusive armamos talleres en su momento. Luego, esto primero fueron viajes, luego se transformó en materia. La otra cosa es que, bueno, definimos el relevamiento de información que íbamos a hacer durante el campo. Ahí se ve un poco uno de los casos. Uno de los grandes problemas era la pérdida de cobertura del estrato herbáceo, que justamente ahí se ve un extremo, ¿no?, con el suelo directamente desnudo. Y bueno, entonces viajamos, nos metíamos con los estudiantes adentro del monte. Ahí no pasa la filmina. Porque tengo que apuntar para acá. Ahí está, ahora pasó además. Perdón, ¿A dónde? Es allá. Gracias, pensé que era allá, no sé por qué. Igual no me escucha, mira, ahí está. ¿Le gustó el monte? Y eso que pincha. Bueno, ahí estamos con un grupo de estudiantes, también ponemos de acuerdo en la metodología que vamos a relevar. También ahí con nosotros siempre estuvieron campesinos, campesinas, y bueno, los estudiantes en esas instancias de vivencias también se metían ahí al monte, nosotros también, a pincharnos y ahí tomar datos de la cobertura de la vegetación, etc. De todo esto, después de muchísimos años, salió una publicación que se llama Preservación y Rehabilitación del Monte Nativo en el Chaco Árido Argentino, el caso de la Asociación Campesinos del Valle del Conlara, que salió en la revista Agroecología de España. Una de las cosas que relevamos por medio de talleres son las acciones sociales colectivas que se implementaron para promover esta conservación. Un ejemplo ahí, no sé, la campaña Y Bosque, que implementó la organización para difundir y concientizar sobre la importancia de los bosques. Proyecto Prosobo, que implementaba que hubiera subsidios para poder hacer alambrados, para poder hacer un manejo del pastoreo, porque si no era una de las limitaciones para implementar alguna de las prácticas, entre otras cosas. Y la otra cosa que hicimos fue también acá relevar prácticas de manejo, en qué medida se llegan a implementar unas y otras, y una de las claves era el descanso del pastoreo durante la estación de crecimiento de la vegetación.
Y esa misma práctica también identificamos distintas situaciones que vienen también de los conocimientos campesinos de la zona y usamos indicadores de la vegetación para evaluar el grado de degradación que tenían los distintos lotes. Y esto también lo hacíamos en conjunto con las mismas campesinos. Y bueno, algunas de las cosas algunas frases que resaltaban de esa época, no sé, uno de ellos, el Lalo, por ejemplo, decía que los pastos se habían disgustado. Entonces eso, como que había vacas mucho tiempo, entonces ese pasto se fue, es porque se disgustó. La explicación, o sea, eso muy asociado al tema del sobrepastoreo y la pérdida de algunas especies, o sea, traduciendo los lenguajes del ámbito científico-técnico con los lenguajes locales, ¿no? Y los conocimientos son los mismos. El dejar empastar, que es una práctica, que es el hecho de dejar descansar, es algo que ya se hacía en la zona y ya muchos ya sabían hacer esa práctica y lo comentaban, lo compartíamos, y lo que hicimos en conjunto es identificar también de qué forma podíamos implementar más esa práctica para mejorar el monte. Por eso fue todo un ida y vuelta. En gran medida también esos conocimientos estaban ya en el lugar y identificamos limitantes que había para poder implementar algunas de esas modificaciones. Bien, de ahí surgieron una tesis de maestría de Tamara Leibovich, una compañera, que justamente una de las cuestiones que necesitábamos era que hubiera gente trabajando en estas temáticas para poder dar algunas respuestas. Y salió, bueno, hace poco está por publicarse este trabajo, que es justamente en uno de los predios, se hizo un estudio mucho más pormenorizado de variables más que nada ecológico-productivas, y bueno, evaluando estas prácticas que ya existían en el lugar y los impactos que tienen en la salud del suelo, en el cuidado del bosque en su conjunto, y bueno, distintas variables. Siempre lo que fuimos haciendo a lo largo de los años es hacer devoluciones con productores y técnicas y técnicos. También armamos informes, los estudiantes también arman informes que comparten con las familias. Hemos hecho talleres donde hacíamos discusiones y charlas, pensábamos todas estas cosas en conjunto. Bueno, las entrevistas también hemos hecho entrevistas dialógicas, o sea que en ese mismo proceso de entrevista surge un intercambio. Y bueno, esperamos que todo esto también contribuya a poner en valor esos conocimientos locales. Así que, muchas gracias. Bueno, gracias, Damián. Ahora, para continuar la relación entre universidad-productores, tenemos a Libertad Mascarini, ingeniera agrónoma y magíster, se especializa en sistemas agroecológicos, conservación y recuperación de la biodiversidad nativa y acceso al agua potable junto a comunidades indígenas en el Chaco, ¿no? Sí, en el Chaco, entre otros, es verdad. Formosa también. Ya lo veremos, ya lo vamos a entender. Y también está Eduardo Musacchio, es ingeniero agrónomo, especializado en evolución genética y mejoramiento genético vegetal y desarrollo rural. Sus líneas de trabajo son el mejoramiento genético participativo, el mejoramiento de especies forrajeras nativas y la conservación de maíces nativos del noreste argentino. Bueno, buenas tardes. Ahí mezcla entre... Sí. Pasa que si no me tengo que torcer mucho. Bueno, le hemos puesto como título a nuestra presentación Diálogo de Saberes junto a pueblos indígenas. A ver, si vamos, ¿dónde era? A ver, ahí. ¿A dónde? ¿Al final? Bueno, dale. Sí, mejor. Bueno, dale. Ahí. Bueno, empezamos, va a ser en dos partes nuestra exposición, vamos a tratar de que sean 10 minutos cada uno. Cuando hablamos de pueblos indígenas nos referimos a la totalidad de pueblos indígenas en el mundo, hay unos 5.000 aproximadamente, en 90 países, es el 6% de la población mundial. En América Latina hay aproximadamente unos 400 o más, o sea, un 10% podríamos decir, y en Argentina registrados hay unos 50,
50 pueblos indígenas registrados en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, pero son más. Ya vamos a ver la siguiente. Bien, cuando hablamos de... nosotros centramos nuestro trabajo en la diversidad biocultural. Entonces queríamos aclarar un poquito cuando hablamos de esto, de qué estamos hablando. O sea, la diversidad biológica, o sea, cuando decimos biodiversidad, nos referimos a los paisajes, a los ecosistemas, especies y la diversidad genética. Y en lo cultural serían la diversidad humana, la lingüística y la cognitiva, o sea, la forma que los individuos experimentan en cada lugar y tienen sus creencias, su cosmovisión. En un largo proceso de muchísimos años de diversificación biológica, aparece luego, después de muchos años, el Homo sapiens y se va integrando a esos ecosistemas en donde va tratando de sobrevivir, de resolver sus necesidades básicas. Así va apareciendo, se va formando esa diversidad en unión, la siguiente, la diversidad agrícola y la diversidad paisajista. O sea, en el gráfico de la derecha vemos la diferencia, o sea, es un esquema solamente, donde con las letras minúsculas tenemos las comunidades y en letra mayúscula serían los distintos ecosistemas y cómo se van entrelazando y se va en un proceso coevolutivo, la diversificación biocultural se va dando y que esto sería lo que llamamos la memoria de la especie y lo que en agroecología decimos los conocimientos ancestrales, o sea, el ser humano, las comunidades, en íntima relación con su ecosistema. Bien, cuando nos referimos a las comunidades indígenas, en este mapa podemos ver las tres zonas de bosques nativos, de ordenamientos territoriales, y en violeta, o sea, rojo, amarillo y verde, sabemos que las rojas es la que no se tienen que transformar, a pesar de eso se siguen transformando, y las verdes son las que habilitan el desmonte. En violeta son las comunidades indígenas, de las cuales un 65%, esto está medido, está evaluado, ahí tienen la fuente, vive en estos bosques nativos. Y el resto en otros distribuidos, los puntitos son comunidades y las zonas violetas más intensas son grupos, digamos, son pueblos indígenas en distintas regiones. Cuando dijimos del RENACI, que es el registro del INAI, donde se registran y tienen personería jurídica las comunidades, se encuentran, dijimos, 50. La siguiente. Pero de ese total de comunidades hay una ley, la 26.160, que es la de relevamiento territorial, por la cual se le da una carpeta, por la cual se asegura que los límites, digamos, de que ocupan esas comunidades y de alguna manera puede frenar los desalojos de la comunidad del lugar. Digo de alguna manera porque a pesar de que tengan el relevamiento, igualmente ha habido desalojos. En la actualidad corre un gran riesgo esta ley porque el año que viene termina la prórroga de 20 y pico ya, hace 18 años, y en 18 años solamente se relevó el 51%, o sea, está lenta la cosa, y no creo que siga. La siguiente. Bueno, estos son los datos del último censo, fue publicado ahora en marzo del 24, donde están los porcentajes de comunidades indígenas por provincia. La siguiente. Y ahí tenemos los pueblos indígenas con la cantidad de personas que se reconocen indígenas, o sea, o son indígenas o se reconocen descendientes de indígenas. Les hice una marquita de cuál es la mayor cantidad de población de pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Mapuche en primer lugar. Y después, bueno, siguen los otros, guaraní, diaguita, com, coya, huichí y quechua son los más numerosos. Siguiente. Y se auto perciben, ya que está de moda,
indígenas o descendientes de pueblos originarios, 58 pueblos. 50 son los que están registrados. Y producto de este censo hay 58. Y el 29% solamente dijo que sabe su lengua, que sabe la lengua de su pueblo. Bien, lo cual es otra pérdida, ¿no? No podemos dejar de mencionar el contexto sociopolítico actual en el que estamos y partimos de un análisis de un genocidio que empezó hace muchos años y que todavía sigue abierto. Ya en el año 22 se pide derogar la ley 26.160, la que mencioné. En el 2024 se continúa con este tema, la ley vence en el 2025, así que es muy posible que no continúe, a pesar de la lentitud que siempre tuvo. Y también otra de las etapas del genocidio es la realización simbólica, o sea, ustedes se habrán enterado de todas estas cosas que parecen menores, pero que hace a lo simbólico, ¿no es cierto? Cambiarle el nombre al Salón de Pueblos Originarios por Héroes de Malvinas, un 2 de abril, el cambio del nombre del lago que tenía un nombre mapuche a Sigami y pasó a tener el nombre Roca, casualmente, y otro también en parques nacionales se prohibieron las festividades originarias. Bueno, y lo último, el RIGI, ¿no? Que ya con esto va a ser un problema. No es que veníamos bien, no veníamos bien, pero bueno, se ha profundizado el no venir bien. La siguiente. Bien, nuestro trabajo tiene 3 áreas. En lo académico tenemos una asignatura, en investigación extensión lo va a desarrollar Eduardo, y en lo institucional estamos trabajando en un grupo de estudio y trabajo y terminamos un proyecto TICA que terminó en una red, que ahí se la mencionamos. Dale, la siguiente. Bueno, cuando hablamos de TICA, que es la red que se terminó consolidando, se le llama TICA por Naciones Unidas, está a nivel mundial este concepto, tiene que haber una comunidad en vínculo con el lugar en que vive, tiene que tener su propia forma de organización y capacidad para tomar decisiones y su propia forma de gobernanza. La siguiente. El PPD, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, abrió en 2019 los proyectos TICA, salieron 18 proyectos, 32 comunidades, 8 pueblos indígenas en 9 provincias. La siguiente. Y nosotros nos presentamos como Facultad de Agronomía y ganamos ese proyecto de acompañamiento y monitoreo a proyectos TICA. Y formamos un equipo interdisciplinario e intercultural y con organizaciones en territorio para llevar adelante este proyecto. Ahí tienen las provincias en las que estuvimos trabajando, las distintas temáticas y la descripción de cada uno de los proyectos agrupados. Hicimos indicadores, siguiente, anterior. Distintos indicadores, terminando con indicadores de proceso y de resultado para poder analizar los 18 proyectos que tuvimos que acompañar y monitorear. Y como cierre del proyecto, siguiente, consolidamos junto a los pueblos indígenas, esto fue el cierre en la Facultad de Agronomía, la red TICA, Territorios de Vida en Argentina, de la cual formamos parte como Facultad de Agronomía. Y tienen ahí la página, tienen una web, ayudamos a hacer la web, que está la de acá abajo a la derecha, es la página web de la red TICA, que son todas comunidades indígenas, y estamos en calidad de amigos o de aliados somos. Bueno, tienen la página en la cual pueden visitar y ver toda la información, y lo mismo nosotros, también tenemos la página que ahí les mencionaba. Bueno, esta es la primera parte, muchas gracias. Hago un comentario sobre los TICA. La idea de los TICA, que me parece importante resaltarlo, es la idea de territorios conservados por pueblos indígenas, y lo que pone eso en discusión es la idea de que los territorios o el ambiente se cuida sin gente, ¿no? Que es como el paradigma de parques nacionales. Bueno, lo que la red TICA y todas estas comunidades vienen a discutir es justamente eso, que ellos están cuidando mejor a veces incluso que los parques nacionales,
su territorio. Bueno, voy directamente y nos remonto al origen de nuestro grupo, que es en el 2011. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo desde el 2011 hasta ahora en la comunidad Compotá en Apocna-Nabogó, que queda ubicada en el noreste de Formosa, a unos 1.200 kilómetros. Acá tenemos como un zoom del territorio. Este es un mapa del territorio que fue reconocido en 1940. Es un pequeño fragmento del territorio en comparación con su territorio ancestral. Se escucha cuando hablo, ahora mejor, ¿no? Bien. Son más o menos 4.000 habitantes. Queda pegado a las ciudades o pueblos de Laguna Blanca y Nainec. Laguna Blanca tiene más habitantes, Nainec menos. En Laguna Blanca hay un INTA, una agencia de extensión. En Nainec está el IPAF o el ex IPAF de la región del NEA. Y acá a la derecha, todo esto que está acá y que se superpone con el título de la comunidad, es el Parque Nacional Río Pilcomayo, con el cual tiene un conflicto territorial claramente. Y estas dos instituciones, el INTA y la agencia de extensión, las menciono porque pese a estar ahí a un piedrazo de la comunidad vino a buscar asistencia técnica a más de 1.200 kilómetros de distancia, porque por el conflicto político y territorial que tiene en provincia, no estaban recibiendo ningún tipo de acompañamiento. Bien, en el contexto, esto es un poco el contexto desde el 2011, cuando arrancamos. Todas estas son imágenes de distintas actividades extractivas. Producción de algodón, producción de soja, extracción de madera, de los bosques nativos y también producción ganadera. Todas estas actividades se hacían en este entonces, en el 2011, de la mano de productores criollos, no productores de la propia comunidad. La comunidad, en un contexto de despojo territorial, su forma de supervivencia tradicional estaba dificultada por el achicamiento de su territorio. Tampoco tenían mucha posibilidad de desarrollar actividades productivas, y los excedentes que comercializan de sus actividades productivas, volcados al comercio o a los comercios locales, recibían como muy poco dinero en comparación a lo que podría recibir cualquier otra persona, por una cuestión de racismo, básicamente. En ese contexto, mucha gente de la comunidad lo que terminaba haciendo era arrendar su propia tierra a un criollo, y a su vez trabajar para ese criollo, que terminaba comercializando la producción y dándole una cuota miserable de lo que se ganaba con la producción, ¿no? Todo esto se exacerbó en el 2010, cuando se quiso hacer una universidad adentro del territorio, en un contexto en el que no hay una escuela secundaria para terminar de cursar la secundaria a los niños de la comunidad. Ahí hubo una lucha muy fuerte, cortes de ruta, una represión, hubo un muerto de la comunidad, uno de policía que se lo achacaban a la comunidad y resultaba ser que fue la propia policía que le disparó al otro policía. Y en ese contexto, un año después de esa represión y de que tomó esto mucha notoriedad pública, referentes de la comunidad se acercaron a la facultad pidiendo asistencia técnica para de alguna forma sobrellevar mejor esta situación. Ahí empezamos un grupo de docentes, se conformó, y estudiantes y graduados, se conformó, y ahí fue que empezamos a trabajar en la comunidad. En conjunto con una facultad de agronomía, ¿no? En conjunto con una antropóloga que ya venía trabajando hace tiempo y tenía mucho conocimiento de la comunidad, de la cultura de la comunidad y de familias de la comunidad, lo que nos permitió tener otra llegada y otro acceso ya desde el primer momento. La metodología con la que empezamos a trabajar en la comunidad fue de viajes periódicos. Hicimos muchos viajes, al principio más espaciados. Hubo un momento que hacíamos, no sé, 6, 7 viajes por año. Eso ahora con la cuestión económica imposible. Pero hacíamos viajes a la comunidad. En la comunidad hacíamos asambleas comunitarias, visitas a las familias y entrevistas, para también empezar a tener un contacto más permanente. La idea, y con la lógica con que nos repartimos esas actividades, es que no haya una renovación constante de los miembros del grupo y visitar siempre a distintas familias, sino es una comunidad muy grande que tiene barrios dentro de la comunidad. Entonces, dentro de nuestro propio grupo nos fuimos dividiendo en sectores de la comunidad para poder ir una y otra vez y establecer una relación de confianza con las familias de la comunidad. Y después, bueno, todo un trabajo en la facultad de realizar informes, planificar actividades, gestionar toda la logística de los viajes y de las actividades.
Y así desarrollamos un montón de actividades de provisión de agua. Mucha gente no tenía acceso al agua en su casa. Tenía que ir y juntar agua de algún estero cercano, en general no potable. Desarrollamos huertas junto con la comunidad, chacras, frutales, un vivero de plantas, de árboles nativas, porque había muchos sectores de la comunidad con muy poca sombra. En noreste hace un calor infernal y estaba como bastante pelado muchas regiones. Bueno, y cosas que tienen que ver, puse radio y galpón porque no me entraba infraestructura, pero había la necesidad de comunicarse y de expresarse. Tenían una radio que después por un conflicto dentro de la comunidad se perdió y colaboramos con el desarrollo de una nueva radio, un galpón para todas las herramientas. Y yo en particular lo que voy a contar es una de estas muchas actividades, que es la actividad de chacra. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la comunidad fue una de las primeras demandas que tuvimos desde la comunidad, el desarrollo de chacras y en particular de maíz. Lo primero que hicimos en el 2012 en relación, es una historia de desaciertos y de correcciones esta. En el 2012 fue llevar híbridos comerciales que habían sido desarrollados en mi cátedra, en la cátedra de genética, para sistemas con bajo uso de insumos, pensando en la lógica de producción de la comunidad, que primero que es imposible que metamos muchos insumos por una cuestión económica, y por otro lado por una cuestión de manejar estos agroecosistemas de una forma como más racional. Entonces llevamos estos híbridos que en ese momento estaba comercializando, los había desarrollado la facultad y los comercializaba Federación Agraria. Hicimos una experiencia de una producción, una chacra bastante grande, comunitaria. Esa experiencia no fructificó del todo bien, o sea, hubo una muy buena producción, pero en el momento de cosechar, primero que esperaron un montón de tiempo con la planta en pie a que lleguemos nosotros para poder cosecharla. O sea, había como una cuestión casi de permiso para poder cosechar lo que se había producido. Y después, conflictos en el momento de repartir la producción entre las distintas familias que habían participado y la familia que había puesto el campo para hacer la producción. Esto nos dio cuenta que la lógica que nosotros pensábamos de producción a escala comunitaria para después repartir no iba. O sea, y la lógica que funcionaba era la que ya venía funcionando en la comunidad, que era de producción en chacras pequeñas, de media hectárea más o menos, en la que trabajaban las familias o grupos familiares extensos, ¿no? que son varias familias que viven en ese mismo lugar. Bueno, desaciertos y correcciones, ¿no? Quizás nosotros, con el mejor de las intenciones, que tengo 2 minutos, no voy a llegar ni a palos. Con el mejor de las intenciones, creamos un conflicto a partir de esta producción. Un primer ajuste a esto fue, en lugar de llevar híbridos que no pueden volver a sembrar esa semilla, conseguimos en Pozo Azul, en la cooperativa de productores CCTA de Pozo Azul Misiones, con la que también trabaja el grupo de Damián, variedades de polinización abierta de una región bastante cercana, adaptadas a la zona, y se sumaron un montón de familias. Nosotros al principio no teníamos dimensión de lo importante que era la chacra, porque como son cazadores-recolectores, pensamos que era algo bastante nuevo esto de producción en chacras, y resulta que no, que producían, o sea, los más viejos de la comunidad tenían recuerdos de su infancia de producción de chacra. Ahí nos dimos cuenta de que en la misma comunidad había un maíz nativo, que llamaban Damiarec. O sea, el Com es un pueblo que habla en su propia lengua, su lengua materna es el Comlactac, y todas las palabras que son extrañas para esa lengua tienen un nombre común. O sea, teléfono es teléfono, no hay un nombre en Com para teléfono. Pero el maíz, el abagá se llama en Comlactac, y algunos maíces tienen nombres específicos, no todos los maíces son iguales. En particular el que encontramos fue este maíz amarillo harinoso Damiarec. Ahí empezamos a indagar un poco en los maíces nativos de la zona y nos juntamos con un profesor que había trabajado con maíces nativos, Cámara Hernández, de la facultad, y desarrollamos un proyecto en el que llevamos muestras de los maíces nativos que había coleccionado este profesor en la zona o en zonas cercanas a la comunidad. Empezamos a hacer entrevistas
estos maíces son distintos en forma, tamaño, color, gusto y textura de los granos, están asociados a distintas comidas, y lo que vimos es que a partir de estas entrevistas, asambleas que hicimos, es que había muchos maíces, maíz amarillo del Damiarec, Abagá, Chipiagareik, Togareik, Lapagareik o Chagatareik, que eran conocidos, que tienen su nombre en su propio idioma y que estaban asociados a comidas específicas. Ahí fue que hicimos un nuevo giro y empezamos a reproducir, teníamos pocas semillas en el banco de germoplasma de la facultad, empezamos a reproducir estas semillas para reintroducir en la comunidad. Esto es un poco el después de todo ese proceso. Muchas de esas, el Damiarec estaba en la comunidad, pero de estas, que son las 5 que habían identificado, era la única, las otras 4 se habían perdido y volvimos a introducir esas. La asamblea esa fue hermosa, muy emocionante, la gente de la comunidad, los mayores lloraban cuando veían esas maíces que habían consumido de pequeños y los asociaban a sus abuelos, a sus abuelas, ya no lo tenían. Bueno, y corolario de toda esta actividad fue que para seguir ampliando esta experiencia hacia otras comunidades, lo que hicimos fue desarrollar acá una de las integrantes de nuestro grupo, María Seoli, que hizo su trabajo final en Tecnicatura de Producción Orgánica, en caracterización de estas poblaciones de maíces del NEA, ampliar la provisión de semillas y crear una red de guardianes de semillas para aumentar el número de semillas. Estos son como cruzamientos dirigidos, es un laburazo porque hizo todas las poblaciones al mismo tiempo, lo que te obliga a ensobrar cada una de las flores para que no se crucen entre sí, ¿no? Pero bueno, eso permitió ampliar y renovar las semillas que el profesor las había coleccionado hace muchos años y empiezan a perder vigor. Y ahí le metí chapa. Y bueno, en ese punto estamos ahora, ampliamos muchísimo y está creciendo esa red de semillas. Y la idea es que sigan llegando a la comunidad y a otras comunidades de la zona. Bueno, y ahora para movernos un poco más, salir de la universidad e ir al territorio, vamos con María Florencia Ruiz, es estudiante avanzada de Química y Tecnología Ambiental en la Universidad de La Plata, militante de la Federación Rural desde el 2014 e integrante del equipo coordinador de la Escuela Nacional de Agroecología desde el 2021. Bueno, yo también me voy a parar porque si no, no puedo ver las filminas. Ah, genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo acá la compañera, yo soy Florencia Ruiz. Formo parte de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. ¿Se escucha bien? Ah, ahí capaz que un poco más. Antes que nada, antes de empezar a contar la Escuela Nacional de Agroecología, voy a hacer un pequeño paréntesis contando qué es la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que es justamente una federación, una organización que está nucleada por 30.000 familias productoras a lo largo de todo el territorio nacional y en la mayoría de las provincias, excepto 1, 2 o 3 que mejor no nombrarla, porque seguramente me voy a olvidar de alguna. Y bueno, justamente en la Federación Rural tenemos como dos ejes bastante importantes, que es justamente la producción y el arraigo rural y la recuperación de no solamente de saberes, sino también de la cultura de cada pueblo, de cada lugar. En el año 2021 surge justamente la necesidad de poder hacer alguna herramienta que nos permita desarrollar más la agroecología. Si bien desde antes ya veníamos trabajando con la agroecología tanto en talleres, en la producción, cabe decir que la mayoría de los productores son productores de la agricultura familiar, de hortalizas, de ganado y demás, pero justamente, bueno, más en el sector de La Plata está el cinturón hortícola platense, y veíamos una necesidad de poder nuclear todas las experiencias que habían en agroecología y cómo hacer para multiplicarlas también.
hasta el momento, si bien habían intercambio, habían viajes y demás, no veíamos un punto en el cual pudiéramos justamente recuperar todas esas experiencias y también multiplicarlas para que más productores puedan sumarse a la producción agroecológica. Teniendo en cuenta también a la agroecología no solamente como una convicción, sino también como una bandera hacia dónde ir, como una herramienta para disputar el modelo productivo argentino y el campo argentino, justamente, de la mano de la soberanía alimentaria. A ver si pasa, ahí va. Bueno, primero que nada, la Escuela Nacional de Agroecología, la mayoría de los participantes son justamente productores rurales de la federación, aunque en el último tiempo también se han sumado por una cuestión de necesidad y también de querer involucrarse, también productores de otras organizaciones y también muchos estudiantes de carreras que están relacionadas, como ingeniería agrónoma, tecnicatura en agroecología, química ambiental y otras más. Pero veíamos importante caracterizar un poco cuáles eran las principales problemáticas que tenían estos productores a la hora de querer producir en agroecología. Como por ejemplo la tenencia de la tierra, la mayoría de todos ellos y todas ellas son arrendatarios crónicos, es decir, casi ninguno tiene en sus manos la tenencia de la tierra y es una limitante porque eso los condiciona mucho también a ver qué es lo que el dueño les permite poder producir. Y hay muchos, en la mayoría de los casos, que no se permite producir agroecológicamente porque también se piensa que no es una forma en la cual puede dar un gran rendimiento a la producción. También, bueno, algunas otras cuestiones como por ejemplo las formas de comercialización, la mayoría todas son en el comercio central y no tanto en ferias, no tanto en los mismos pueblos. De hecho hay muchos lugares que se produce, se va al comercio central y después al mercado central y después vuelve al lugar, lo cual aumenta muchísimo el producto. Y también la falta de infraestructura en poder agregarle valor a sus frutas, a sus verduras. Y la cuestión de salud, la imposibilidad de poder tener un buen acceso a la salud, un buen acceso a una vivienda digna, son muchas cuestiones que nos parecían importantes a la hora de pensar cómo iba a ser justamente las clases o las formaciones o los cursos que nosotros queríamos tener. Bueno, en base a eso, la Escuela Nacional de Agroecología tiene un equipo justamente, el equipo de coordinación político-pedagógica que piensa esos cursos, que piensa esos talleres y está conformado por una parte por técnicos y técnicas en agroecología y relacionados a ese campo, pero también a productores y productoras que ya vienen justamente practicando la agroecología desde hace varios años y que es lo más importante, ¿no? Ellos que tienen la experiencia, que sepan y que saben cómo poder transmitirla a otro productor y a otra productora, que es nuestro justamente objetivo. Bueno, dentro de estos objetivos que tiene la Escuela Nacional de Agroecología, uno de esos era sistematizar las experiencias productivas y formativas. La Escuela Nacional de Agroecología está conformada por muchos grupos también que ya vienen participando y vienen practicando la agroecología en distintos lugares y eso era lo que veíamos más importante, ver cómo hacer ese intercambio de experiencias y ver cómo aprender de cada una de ellas, que muchas veces el ámbito de campo y demás se ve bastante como acotado a poder verse con otros productores y ver cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tenemos en conjunto y cómo poder hacer para barrerlos. Bueno, también la otra cuestión era cómo iban a hacer estas propuestas virtuales o presenciales. Como arrancó en 2021, una de las grandes patas que veíamos era cómo hacer esas propuestas virtuales, justo que estábamos en tema COVID y demás, entonces veíamos muy importante que eso no sea una limitante y también porque la Escuela Nacional de Agroecología, al estar nucleada en distintas provincias, veíamos cómo hacemos para llegar a algunos productores, pero a su vez a los que no pueden viajar o a los que no pueden dejar la quinta durante tanto tiempo para poder formarse. Entonces fuimos desarrollando algunas propuestas que son presenciales, en las cuales están durante 14 días formándose en agroecología con distintos profesores, distintas profesoras, pero también con distintos talleres de temáticas específicas, como por ejemplo semillas, como soberanía alimentaria, como
corredores biológicos y otras cuestiones que quizás se pueden ir desglosando y se pueden ir dando pequeños talleres, también teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio. Quizás no va a ser lo mismo que el sur cebollero, nosotros decimos que es más donde se produce cebolla, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a las necesidades que va a tener un productor de frutilla en Tucumán, tanto por el clima como también por distintas cuestiones que atraviesan. Entonces fuimos pensando distintas propuestas que se puedan acercar y que puedan formar a distintos productores a lo largo del país. Bueno, el principal objetivo, además de esto, era poder multiplicar las experiencias, que llegue a la mayoría de cada uno. Entonces nuestro curso principal es de formación de formadores. Es decir, que esos productores, además de formarse, puedan volver a sus territorios a formar a otras personas en ese lugar y que puedan tener las herramientas, no solo de conocimiento o de saberes más técnicos, sino las cuestiones pedagógicas. ¿Cómo doy un taller? ¿Cómo puedo hacer yo para transmitir a la otra persona? ¿De qué forma? No sé, necesito planificar el taller, necesito hacer un seguimiento, necesito ir a la quinta específicamente y explicar en ese lugar. Entonces veíamos eso, el primer público al que se apuntó fue justamente a productores que ya venían transicionando hacia la agroecología y que quizás necesitaban con más sistematizar ese proyecto. Y después también lo que hay otro como objetivo, que es el producir recursos y materiales didácticos que puedan ayudar hacia la agroecología. La imagen de la derecha es justamente un modelo de biofábricas porque veíamos importante también las cuestiones de aprender haciendo las cosas, los biopreparados, los bioinsumos que se utilizan mucho en la transición hacia la agroecología, que puedan tener un lugar en el cual toda la comunidad o en el pueblo se puedan juntar a hacerlo y puedan aplicarlos. Si bien hay un montón de herramientas, los bioinsumos son una de las principales herramientas que se trata de aportar para la transición hacia la agroecología y veíamos importante que la escuela tenga una pata en el desarrollo de las biofábricas. Y también de materiales que puedan ser de videos, de talleres, escritos, que puedan servir para que el productor o la productora se pueda animar a dar el taller en el territorio. Bueno, como propuesta pedagógica, justamente tenemos esas como tres ramas: la educación popular, la pedagogía de la alternancia y el aprendizaje cooperativo, teniendo en cuenta también que algunos de los cursos lo que hacíamos era hacerlos por fines de semana y esperar un mes o 2 meses. Entonces ellos podían aplicar todo este conocimiento en las distintas etapas del cultivo. Y ahí se veía verdaderamente si servía, si no servía, qué había que mejorar, y ellos también podían traer dudas desde sus territorios para poder hablarla y para poder poner en común. La mayoría de las propuestas siempre son abiertas a cambios y a modificaciones según el estudiantado, digamos. Bien. Bueno, esta es otra imagen. Y una de las herramientas que sacamos hace poquito, que la voy a mostrar porque está acá, es el desarrollo de un libro en bioinsumos, que también surgió con la necesidad de, bueno, ¿cómo hacemos cuando el alumno o la alumna o el productor y productora sale de la escuela de agroecología? ¿Cómo hacemos para que tenga un material que pueda justamente explicar y pueda llevar las recetas, entre comillas, de los biopreparados? Entonces diseñamos una cartilla de transición agroecológica en biopreparados que nos ayuda justamente a que tenga un lenguaje que sea más ameno con el productor, que sea más ameno con la productora, y también que pueda llegar a los distintos productores. En este caso, en la cartilla, tenemos también código de QR que pueden acceder incluso a los productores o productoras que no saben leer, y pueda ver el video y se puede hacer la transición justamente hacia eso. Creemos también que es importante, no solo en la escuela, poder dar los talleres y poder hacer distintos aprendizajes, sino también poder elaborar herramientas que incluyan al productor o a la productora en la construcción de esa herramienta. No solamente para después poder que la puedan utilizar, sino que también puedan aportar esa construcción del conocimiento y esa sistematización.
Y también lo que sirve mucho es también para el diálogo entre distintos saberes. Hemos podido dialogar con distintas universidades o con distintos grupos de investigación, tanto en biopreparados, bioinsumos, como distintas ramas de la agroecología, y que sirve justamente a la visibilización de distintas problemáticas, tanto de la agroecología como de la agricultura en general. Y ya voy terminando. Bueno, estas son algunas de las fotos que tenemos de distintos cursos que se han dado a lo largo de estos años y que en su mayoría son variables tanto en edades como en lugares, entonces se genera una experiencia muy linda porque también se hacen intercambio de semillas, intercambios culturales y demás. Y lo que vemos es muy positivo para después ellos que puedan replicar esas experiencias y que la ENA pueda tener distintas sedes a lo largo del territorio. Bueno, y acá les dejo la página de la Escuela Nacional de Agroecología, porque seguramente me olvidé de mucha información y demás, pero bueno, está la página de la Escuela Nacional de Agroecología, donde hay distinta información de quiénes somos, qué hacemos, y también invitarlos a todas a participar de cualquier forma, tanto en la difusión como también en los distintos talleres que llevamos a cabo, tanto en Buenos Aires como en distintos lugares. Así que nada, muchas gracias. Para cerrar el panel, ahora va a hablar Elizabeth Cicorosi, como representante del proyecto Nodos Agroecológicos Territoriales. Elizabeth es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, ex integrante del equipo técnico de la desaparecida Dirección Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y bueno, nos va a contar acerca de los NAT. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muy contenta de estar acá, a pesar de lo bajón, que es decir, ex INAPSI, ex dirección. Igualmente las acciones quedan, cuando el territorio se las apropia, es un placer que los procesos sigan, ¿no? Bien, bueno, voy a hacerles un raconto muy veloz de lo que hizo la dirección en su corta pero profusa vida. Como ustedes saben, bueno, esta es la presentación anterior, me parece. Bueno, no importa. Cuento lo de la dirección. En la dirección, que fue creada en el 2020, se planteó algunas líneas de trabajo, 9 en total. La línea de sistematización y georreferenciación de experiencias, la línea de educación y formación y capacitación, una línea de trabajo con municipios, con gobiernos locales de municipios y comunas, una línea que tenía que ver con, que después derivó en los nodos agroecológicos territoriales, una línea que era el Plan Participativo Nacional de Agroecología, una línea de sistemas participativos de garantía, otra de sistematización de experiencias agroecológicas, otra de normativa, y una 10ª que no llegó a la luz, que tenía que ver con la reducción en el uso de agrotóxicos. No, está bien, porque básicamente era eso, era mostrar las líneas de trabajo y los ejes, sí, el resto sigue. Y los ejes de trabajo de la dirección que estuvieron centrados en visibilizar, promover y proteger a la agroecología, ¿sí? A través de estas 10 líneas de trabajo. Bien, para focalizar en los nodos, la dirección siempre tuvo una impronta de gestión dinámica, cercana al territorio y abierta a las oportunidades y a las necesidades del territorio, ¿sí? En este sentido, como les decía, tuvimos una línea de trabajo que era el Plan Participativo de Agroecología, que era un plan muy, quizás mayor a la capacidad de gestión que teníamos dentro de la dirección. Ambicioso era el término. Y por otro lado, teníamos también la intención de empezar a traccionar cambios en el sistema universitario, particularmente en la docencia. Esa intención siempre estuvo en la dirección, tratar de incidir en el sistema educativo a través de la incorporación de la agroecología en los planes de estudio, en la investigación y en la extensión.
Y en este ánimo articulador y de puente que siempre tuvo la dirección con el territorio, surgió la posibilidad de empezar a trabajar con una facultad, que fue la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Agrarias, y nos animamos, por la experiencia que ya tenía la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, con el municipio de Zavalla, con la Facultad del Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, creamos en conjunto el nodo territorial de Zavalla, ¿sí?, en mayo del 2022. En ese nodo, la idea era que confluyeran distintos sectores, ¿sí? El nodo pensado como un espacio de articulación intersectorial, un espacio de articulación entre disciplinas y también con los saberes de productores y productoras. Entonces, pensamos con esa primera experiencia, una experiencia piloto con esta facultad, le dimos la impronta de encuentro, de lanzamiento, con un mini congreso, pero más desacartonado, ¿no?, con respecto a los congresos científicos. Y esa fue nuestra primera experiencia, que después fue mutando en la medida que el territorio mismo iba conformando distintos nodos. Entonces, el nodo agroecológico territorial, ahí está la definición, ¿no?, y el porqué de los nodos, por esta multidimensionalidad de la agroecología, la necesidad de trabajar en conjunto, de trascender los límites de las propias instituciones, surgió esta posibilidad de los nodos. Ahí. Entonces, los NAT son espacios diversos, participativos, horizontales, esto no lo mencioné. La idea no es que la facultad o la institución aglutinante sea la coordinadora, sino que promoviera la horizontalidad en la toma de decisiones, y por eso es que nos importaba mucho que tuviera ese carácter, ¿no? Articulación intersectorial, interinstitucional y transdisciplinar para fortalecer el tejido territorial y así escalar la agroecología, que es el fin último que perseguían estos nodos. Tengo un tema con... Ahí está. ¿Cómo es el proceso de formación de los nodos? Los procesos son contextualizados a los territorios. Nosotros tenemos, siempre desde la dirección facilitamos la formación de estas grupalidades con determinados principios, que ya los vamos a ver, pero básicamente el territorio con sus posibilidades, sus tiempos, sus procesos, iban conformando estos espacios y le iban dando forma, funcionamiento, alcance geográfico, diversidad en los actores, ¿sí? Ahí hay algunas de las líneas, de los instrumentos y pasos e instancias del proceso, pero básicamente el territorio, con la red conformada en el territorio, iba pensando su propio destino, ¿no?, su propio camino. Suspenso, ahí sí, ahí está. Bueno, ¿qué actividades realizan los nodos? Después las vamos a ver más en detalle, pero básicamente, y de nuevo, el territorio manda, el territorio dispone y decide, pero suelen estar entre las actividades que están ahí mencionadas: relevamiento de actores, experiencias locales en agroecología, intercambio de información, difusión, visibilización de experiencias, generación, intercambio de acuerdo de problemáticas, definición de prioridades, planes de acción, agendas de trabajo, etcétera. Los principios que fundan y sostienen a los nodos, algunos ya los he comentado, sí, estos son varios principios que se van a... no era yo sola, tenía algo. Bueno, la diversidad, ¿no? La biodiversidad no solo dentro de las fincas, sino también la diversidad en la gestión territorial, abrir el espacio a todos los actores del territorio, aquellos que inclusive no conocemos, ¿no? Participación activa, transdisciplinariedad, sí. Colaboración, ¿sí? No modo competencia, tratar de vencer esa tendencia que tenemos todos a cuidar nuestro rancho, ¿no?, nuestro propio espacio, y ser colaborativos, recíprocos, la intersectorialidad, la integralidad, no mirar la parte, no mirar solo las partes, sino también todos lo que compone el sistema. La acción territorial como una premisa básica, no solo el encuentro, sino el encuentro para la acción. Y las singularidades de cada territorio. Tener en cuenta no compararse con otros territorios, con otros nodos. Cada nodo es un proceso en sí mismo y respetar esos tiempos y esas características. ¿Qué cobertura tuvimos? Bueno, a diciembre del año pasado eran 11 los nodos conformados y después del desmantelamiento de la dirección
esto quedó en los territorios, bueno, era la idea, ¿no? Que los territorios se apropiaran de la idea y la hicieran suya. Y hay 2 nodos más creados en este año, ya no desde la dirección obviamente, sino desde un equipo mucho más reducido, desde la RENAMA, con la ayuda de la Fundación Heinrich Böll y la ayuda de los otros nodos que también siguen empujando desde los territorios. Se crearon 2 nodos más, acá está el mapa general de todos los nodos, tenemos 3 en la zona del NOA, Salta, Tucumán, Jujuy, Salta, Tucumán, el eje del NOA. Otro por el NEA, Misiones, que tiene un alcance más provincial. Esto también es la definición de cada grupo, ¿no? De cada nodo. 2 en Santa Fe, centro de Santa Fe y sur de Santa Fe. 2 en Buenos Aires, La Plata y Lincoln. En todos ellos está presente la facultad como el primer motor, el primer aglutinante. Hasta ahora no tenemos nodos que no funcionen con una facultad como integrante, ¿no? Después tenemos en Merlo, muy cerquita de donde estaba el grupo de tuyo, Damián, ahí en Merlo, San Luis, Comechingones, se llama el nodo. Sur de Córdoba, 3 mesas agroecológicas, se denominan así porque no se gestaron antes de los nodos, pero persiguen el mismo fin. Había un compañero de la dirección que trabajaba en el INAFSI, en la SAFSI, después INAFSI, y bueno, las gestó de esa manera, pero también persiguen el mismo fin, así que las ponemos en el mapa de los nodos. Y 3 nodos en Patagonia, Comarca Andina, Patagónico Comahue, que está más al norte, está ahí en Neuquén, en la zona de Cinco Saltos, y el de Viedma, zona atlántica, que se formó hace muy poquito, empezó a trabajar fuertemente la comunidad. Una compañera de la dirección también era de Viedma, y bueno, quedó con el legado de poder armar un nodo en su territorio. Ella forma parte de un grupo de consumo organizado y grupo de productores también organizados, así que está todo el fermento para que esa grupalidad diversa se constituya en un NAT. Bueno, esto es lo que les decía, nuestra alianza, nuestra necesidad, nuestro anhelo de poder traccionar cambios en los planes de estudio hizo que pensáramos la forma de pedirles a las facultades que se involucraran más en la agroecología, en que hicieran una mirada interna acerca de cómo estaban con la agroecología en la docencia, la investigación y la extensión. Entonces pedimos información que la dio casi la mitad del sistema universitario, la compartió voluntariamente, obviamente. Fuimos a UDEAS, fue Eduardo Cerdá, en ese momento el director, con parte del equipo. Presentó el proyecto de los nodos agroecológicos territoriales y la necesidad de involucrar a las facultades de agronomía del país en este proyecto. Entonces, con esa excusa, se pidió a las universidades, se las invitó a que hicieran un relevamiento interno y que también un análisis de autopercepción de cómo estaba presente la agroecología en esas 3 funciones universitarias. Y la identificación de problemáticas y desafíos hacia adelante. Bueno, algunas de las acciones desplegadas por los nodos. Las agrupé en 4 o 5 categorías. La mayor cantidad de acciones tiene que ver con salir a relevar actores, difundir lo que hace el territorio, encuentros presenciales para visibilizar, para festejar la agroecología, para hacer ferias. Todas esas actividades tienen que ver, en casi todas ha habido un lanzamiento del nodo, que es como una salida a la sociedad, una salida más pública. Otros han estado trabajando y siguen trabajando como más puertas adentro, ¿no? Sin haber hecho, digamos, eventos más amplios. Hay, bueno, formulario de relevamiento de experiencias, charlas en el hall de la Facultad de Zavalla. Ahí está el mapa de Misiones con el lanzamiento del nodo y los productores, los actores en realidad, a medida que llegaban, iban localizándose en el mapa, ¿no? Con su nombre, su actividad. Después del lanzamiento del nodo Jujuy, con un montón de referentes locales y también del orden nacional y provincial. Ahí está Eduardo Cerdá en una visita a un campo de la Facultad de Jujuy. Bueno, la que sigue. Acá tenemos otras acciones que tienen que ver con esto de la articulación para la acción, ¿no? De juntarse para definir qué hacer, para definir qué somos, qué tenemos y hacia dónde vamos. Poner a disposición las mejores capacidades de cada institución, de cada espacio. Acá no solo son instituciones, ¿no? Organizaciones, instituciones. Tenemos, por ejemplo, ahí el Patagónico Comahue definiendo una agenda de trabajo conjunto. En Misiones también, priorizando necesidades, poniendo
armando una agenda de trabajo, ¿no? Acá estamos en La Plata, el año pasado también teniendo el mismo tipo de talleres, ¿no? La identificación de problemáticas, capacidades y fortalezas y la generación de planes de acción conjunto. Así, la que sigue. Otras experiencias tienen que ver con las ferias, con la instalación de ferias. El Nodo Salta, por ejemplo, acá tenemos a Caro, que es testigo porque es integrante del Nodo Salta. A partir del lanzamiento del nodo, la facultad generó las condiciones para que esa feria se realice de manera quincenal, ¿sí? También hay indicios de la generación de un sistema participativo de garantía, ¿sí? Ahí tenemos integrantes de los nodos discutiendo qué es la agroecología para el territorio. Eso es importantísimo. Son los primeros pasos hacia un SPG, Sistema Participativo de Garantía. La que sigue. Anterior. Bueno, este es, también en Salta es una alegría que se haya dado esta retroalimentación entre la facultad y una finca productiva, ¿no? Que tiene que ver con la creación de una diplomatura que la gente de la finca La Huella en Salta tenía ganas hace mucho tiempo de generar una instancia de capacitación que no fuera en la facultad, sino que fuera en el campo, ¿no? Entonces se generó un diálogo entre la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Agrarias de Naturales de Salta y la gente del Finca La Huella, y se está dando la diplomatura, no recuerdo con qué frecuencia, si semanal o quincenal. Se está dando para todo público en el galpón, en los campos de la Finca La Huella, que está muy cerquita de Salta, en Vaqueros. Después, otro espacio también de acción de los nodos es la generación de proyectos de ordenanza, de ordenanza de normativas reguladoras del uso del territorio y de promoción de la agroecología. Tenemos el caso, ponemos el ejemplo del NAT Comarca Andina en el Bolsón, porque fue un proceso que se inició, que ya venía gestándose, uno no cree, no es original con esto, uno llega al territorio y ya hay un germen y le acerca ramitas, le acerca un fueguito para que se encienda más. Es eso, todos hacemos eso en nuestra vida, ¿no? Nos arrimamos a algo que ya existe y lo hacemos crecer. El nodo Comarca Andina estaba esperando casi que el nombre. Ellos querían ser algo, no sabían qué, y en función de que en otros puntos del territorio existían estas instancias, dijeron sí, queremos ser nodo, y empezaron a crecer de una manera vertiginosa, armaron comisiones, ¿no? Manijas totales, y armaron este proyecto de resolución que fue aprobado en el Consejo Deliberante de allá, también con mucha colaboración desde la dirección del área de esa línea de normativas, que hizo un relevamiento de todas las normativas, de todas las ordenanzas municipales, y las puso a disposición de quienes quisieran hacer. Un minuto. Sí, ya termino. Por último, la red de nodos agroecológicos territoriales, que se creó ahí casi cuando teníamos que limpiar los escritorios, el 15 de diciembre de 2023. No, ya no estábamos. Bueno, en realidad la dirección dejó de estar mucho tiempo después, pero el 15 de diciembre armamos esta red con referentes de cada nodo, eran 11 en total, así que invitamos, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, que nos pagó los pasajes de las personas, generamos esta red para reconocernos como una nueva grupalidad, para ver qué podemos hacer en función de todas las capacidades que tenemos y poder generar sinergia a partir de la unión. ¿Sí? Bueno, el trabajo continúa, no desde la dirección, pero con más ganas, con la RENAMA, con la Sociedad Argentina de Agroecología, que siempre fue una aliada en este proceso, la Fundación Heinrich Böll, como recién les dije, todos los NAT que están conformados y los NAT por venir, la RANAT, que es la red de nodos, bueno, y todos los actores que vayamos encontrándonos en el camino y que tengamos los mismos deseos y anhelos por esto, ¿no? Inclusión, salud, justicia, diversidad. Y por último, desafíos. Estuve pensando, bueno, ¿qué tenemos hacia adelante? No solo desde los nodos, sino desde todos los que trabajamos en modo red, es seguir entretejiendo vínculos, ¿no? Seguir creando y fortaleciendo redes. Poner en acción esas redes, ¿no? Las redes no solo es un espacio donde nos conocemos, comemos algo rico, compramos en una feria y demás, sino que ese encuentro generarle un sentido distinto al que venimos haciendo, ¿no? Por eso digo, articular para co-construir
conocimientos y prácticas. Para el caso de los nodos, más que conocimientos, lo que hacemos es co-construir prácticas, modos de gestión diferentes, ¿no? Me parece que la sinergia está puesta en el hacer y no tanto en el conocimiento, por el modo en que encaramos el trabajo, ¿no? Y trascender las fronteras de instituciones, organizaciones, disciplinas, es la tarea que nos debemos todos, me parece. Ahí está la verdadera sinergia. Y aprender del proceso y valorar los avances, ser pacientes con las pausas y, bueno, seguir creyendo, ¿no? Que es posible. Muchas gracias. Bueno, agradecerles por el trabajo, las presentaciones, la dedicación. Siempre es un placer encontrarse con gente de la agroecología. Y bueno, ahora unos comentarios de Florencio. Bueno, voy a hacer un comentario cortito y a ver si llegamos a abrir el micrófono a algunas preguntas del público, que sería interesante. No, me quedé pensando un poco lo que justo en la última presentación, que tampoco es casual que la hayamos puesta última, porque por ahí es como uno de los proyectos que trabaja, digamos, a nivel más institucional, digamos, de esto de más desde las universidades, ¿no? Y desde de la ex Dirección Nacional de Agroecología, pensaba en esto de que por ahí es algo que en todas las presentaciones apareció como algo dado por hecho, pero que tal vez no todo el mundo sabe, y es que la entrada de la agroecología a las facultades de agronomía ha sido una gran pelea, una gran lucha, ¿sí? Y es algo que se sigue construyendo. Digo, vos planteabas recién que uno de los objetivos de los nodos era involucrar a las facultades de ciencias agrarias, y bueno, es un tema que es muy actual, ¿sí? De la dificultad de la agroecología por entrar a las currículas, a los programas de estudios formales, ¿sí? Y también justamente vemos cómo estos intentos de entrar a la universidad también están fortalecidos por justamente las alianzas con los productores, con las agrupaciones que lo están también trabajando en los territorios, ¿no? Como por un lado se va dando el desarrollo de la agroecología en la práctica, en las mismas organizaciones, y como a su vez hay un esfuerzo por tratar de incorporar la agroecología a la Facultad de Agronomía. Bueno, yo sé más bien por toda la experiencia de libertad que me has contado, la dificultad de incorporar lo mismo a la Universidad de La Plata, con la cátedra de Sarandón, como que son cátedras que en general son minoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que son más bien marginales, ¿sí? Y todavía es un conocimiento que está de alguna manera disputando con la agronomía tradicional, ¿sí? Eso por un lado, como para que es algo, digo, con lo que se ve que todos los proyectos están lidiando como un desafío común. Y después, bueno, me parecía particularmente interesante ver cómo desde, por ejemplo, en el caso de Damián, anclado en más que nada una cátedra, ¿no? Han podido hacer ese trabajo de articulación con el territorio. En el caso de ustedes, por ahí, desde los proyectos de investigación, con una demanda particular del que vino del territorio. Por ahí en el caso de él fue más de la cátedra hacia el territorio, en el caso de ustedes el territorio que vino a llamar y pedir la ayuda que el INTA no les podía dar, que estaba al lado. Y súper interesante lo de la ENA, ¿no? Como un ejemplo de una construcción de un sistema pedagógico que viene desde los mismos productores, y como alternativa a este sistema formal, que también le va a pedir apoyos y ayuda, y se van formando alianzas, pero como distintas formas, ¿no? De ir armando redes para fortalecer el avance de el conocimiento y la práctica agroecológica, ¿no? Que me parecía como ejemplos súper poderosos, que si bien acá los escuchamos todos juntos y parece como si fuese lo más común, me parece importante resaltar como la excepcionalidad y lo difícil que es que uno va en general a las facultades de agronomía, a la mayoría, y no hay este tipo de proyectos, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, eso como para resaltar la importancia de cada uno de los proyectos, y abrimos a preguntas del público o incluso si se quieren hacer preguntas entre ustedes.
Una mención breve, destacar el rol también del movimiento estudiantil para la generación de todo esto, porque en realidad, por ejemplo, la materia nuestra es un poco una continuidad histórica de viajes que hacíamos desde el Centro de Estudiantes con organizaciones campesinas. Los vínculos que tenemos en San Luis, en Misiones y en Mendoza son todos de una organización que en ese momento estaba, que era la FAEA, la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía. Entonces, bueno, ese movimiento estudiantil fue muy fuerte en su momento y son continuidades históricas también eso, rescatar eso y el rol que tiene el movimiento estudiantil y que ojalá siga teniendo. Sí, aprovecho esto que comentabas, Damián, para contar que cuando estuvimos en Audeas, la primera vez contando el proyecto, hubo una escucha respetuosa de todos los decanos. Audeas es, creo que lo dije, pero decanos y decanas de agrarias de todo el país, ¿no? Una escucha respetuosa, bien, van a hacer el primer nodo en Zavalla, que bien, el proyecto de nodos, invitamos a que hagan el relevamiento interno. Bueno, pasó. Al año siguiente fuimos de nuevo a Audeas, habían cambiado algunos decanos y decanas, había más proporción de decanas mujeres, pero la cuestión es que decían, pero de esto no nos enteramos, queremos participar, queremos mandar nuestra información, queremos ser nodo, y ahí hice el link con lo que vos dijiste también. Tenemos una deuda con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que nos piden otras miradas, ¿no? Entonces, la fuerza de los estudiantes y de docentes jóvenes, decían, estudiantes y docentes jóvenes. Tenemos una deuda, decían las decanas, ¿no? Algunas con más vehemencia, otras tímidamente, pero casi todas destacaron que había que incorporar la mirada de la agroecología en los planes de estudio, con lo cual en un año, digo, no me quiero ilusionar, pero en un año empiezan a haber cambios, ¿no? Después de años y años de estar luchando un montón de movimientos afuera, ¿no? No digo que seamos nosotros ni mucho menos, pero bueno, la deuda con los estudiantes está y todavía no está saldada en muchas casas de estudio, pero los ámbitos educativos son muy conservadores, entonces tenemos que tener paciencia, constancia y paciencia, pero no perder la convicción. No, esto de una de las... perdón. ¿Por qué pregunto esto? Buenas tardes. ¿Me tengo que presentar o puedo preguntar? No, está bien. Bueno, me llamo Elida, soy docente jubilada. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir productos agroecológicos. Son muy caros. Y, por ejemplo, uno ve las propagandas en internet y que te dicen el nodo de aquí, el nodo de allá, y que te dicen, te muestran cómo sacan la verdura así agroecológica, para decir dónde la puedo conseguir. Entonces me pregunto qué porcentaje hay, porque uno escucha todo lo que ustedes, y la verdad que se entusiasma. A mí lo de los choclos me emocionó casi, recuperar la semilla me pareció fantástico. Pero me parece que, por eso quiero saber qué porcentaje realista hay de personas involucradas o produciendo de esta manera. Casi también por la foto que mostró el primer compañero que expuso, que mostró todas las áreas que estaban ocupadas por producción extractivista. Y también me parece que el problema de la facultad es que está muy involucrada con el tipo de producción capitalista, extractivista, y eso va a ser muy difícil no de sacarlo. Bueno, esa es la pregunta. Gracias. En el censo agropecuario me parece que había, ¿no?, una estimación, pero por ahí vos sabés más que yo, del alcance de las experiencias agroecológicas. No recuerdo el número. No, una cosa es que en general lo que tenemos también es que hay una cuestión más formal que es la agricultura orgánica, que llegó a la formalidad más asociada a la certificación orgánica por parte de empresas, que es el mundo más de la agricultura empresarial. El mundo de la agroecología busca integrar, sobre todo prioritariamente, todo lo que es el sector de agricultura familiar, campesina, indígena, que muchas veces no accede justamente a esas empresas y sistemas de certificación,
Entonces, bueno, también hay toda esta cuestión de, bueno, qué es lo orgánico, qué es lo agroecológico, que son cosas diferentes. Pero si pensamos en formas de agricultura alternativa en sentido amplio, en lo orgánico hay más estadísticas oficiales porque tiene todo ese andamiaje también asociado a ese sector más empresarial. Y lo otro, hay relevamientos, mapeamientos, hay trabajos de sociología que hacen mapeamientos, y yo coincido en que sí sigue siendo experiencias que por ahí no son, obviamente no es lo hegemónico, esto es algo que seguimos en la lucha porque se sigue instalando. De mi parte, por lo menos, creo que hay una cuestión de necesidad en términos de que es tal el desastre ambiental y social que está generando esto, que es una necesidad, o sea, estamos obligados a seguir luchando, pase lo que pase, a seguir avanzando en esto, por más que siga siendo minoría, por más que se nos siga cuestionando y por más que nos sigan defenestrando en autoridades, etcétera, ¿no? Y persiguiendo ideológicamente las instituciones, no valorando nuestro trabajo, etcétera, etcétera, porque eso es algo que opera. Yo muchas veces digo que nosotros estamos en una tensión, no lo digo yo, lo dicen autores que piensan en esto, ¿no? Son territorios y en términos simbólicos que están en disputa también. O sea, y en ese territorio de ideas también es importante dar esas batallas. Y bueno, en las universidades nada más ni nada menos. Un compañero de San Luis, justamente Fernando Frank, definió a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires como la usina ideológica del agronegocio, nunca me olvido, se lo dijo a unos estudiantes una vez que viajamos, y no es poca cosa, son lugares donde se forma ideología ocultada detrás de un velo técnico, ¿no? Como que lo técnico es neutral, etcétera, etcétera, y en realidad hay un componente ideológico fuertísimo. Bueno, nada, bueno, paso palabra. No, yo ya quería acotar que, no sé, a nivel nacional, si sé en el Cinturón Hortícola de La Plata, que es menos del 1% la producción agroecológica, por un trabajo de una socióloga que había hecho ahí. Y me pareció muy importante esto que vos decís, la cuestión de la comercialización es uno de los puntos más importantes, porque podemos producir, pero ¿qué pasa? De hecho, en el último curso que hicimos le agregamos un módulo específico de comercialización con también compañeros de SENASA y de INTA que se animaron a meter este debate, porque es cierto, ¿qué pasa solamente cuando tenemos la producción? Y después el productor dice, bueno, perfecto, lo hago sin agroquímicos, ¿cómo lo vendo? ¿Por qué ganar lo vendo? Porque muchas veces se produce agroecológico, pero no termina habiendo un canal más allá de los nodos, que bueno, nosotros tenemos unos nodos que son de pueblo a pueblo y van llegando, pero se tiene que apuntar a una comercialización que esté ordenada y que pueda llegar esa producción agroecológica, que no sea algo en lo cual se pueda acceder un cierto sector de la población que le encanta comer agroecológico, sino que llegue a todos los lugares y que pueda ser ordenado, porque si no esa verdura o esa fruta o demás se termina vendiendo como verdura común, que está re bueno, pero no está visibilizada la producción agroecológica. Entonces eso me parece muy importante. La cuestión agroecológica va desde las prácticas en el sector, desde los estudios también para avalar o para también meter la discusión en la universidad, en las facultades y demás, pero también va en la parte de comercialización, cómo hacemos para vender eso y para disputar en el mercado esta cuestión de la estandarización de los productos, que si la frutilla no es hermosa, no se vende o no es rica, que si el tomate no está perfecto y redondito, no es del mismo pasa también, que es una cuestión de cómo llegamos a los consumidores también, que es la parte más importante también de cómo animarnos a alimentarnos de otra forma, que creo que también, que ahí es donde se cierra también el círculo del debate de la agroecología. Es producir, pero es también integrar a la ciudad, no solamente al campo, sino a la ciudad y las distintas universidades en ese debate. Hola. Sobre lo que contaba yo de maíces nativos, la proporción es mínima, te diría que muy poco significativa. Maíz es un cultivo extensivo, el 90 y pico % de los maíces son híbridos transgénicos. Hay un pequeño porcentaje que se hacen maíces criollos que se multiplican por poblaciones de polinización abierta, como el que conté que conseguimos en la cooperativa de Misiones. Son maíces que también son mejorados, pero que pueden conservar a los propios productores. En este caso, los de Misiones, creo que había mucho ahí flujo con poblaciones de maíces de Brasil y vienen en gran parte de ahí. Y en particular, o sea,
hay como distintos niveles, ¿no? Y en particular, los maíces nativos en general están conservados por poblaciones indígenas. O sea, estos maíces que yo te contaba están quizás al lado de la cooperativa que comerciaba pero los de la cooperativa que son productores criollos, que están quizás en condiciones como muy difíciles de producción y de subsistencia también, pero ni se enteran que están... es como el grupo más vulnerable en extremo son las poblaciones indígenas. Cuando al lado hay un productor criollo que le está pasando muy mal también, el indígena está aún peor, tiene peores condiciones, es más difícil organizarse, es mucho más discriminado. ¿Y por qué se conservan, a pesar de todo esto, esos maíces nativos en las comunidades? Porque está indisolublemente unido a su cultura. Está asociado a comidas específicas, a esto que te decía de maíces que vienen de generaciones en generaciones y están asociados con esto, con parte de su cultura, que es la alimentación y comidas específicas. Representan en algunos casos, más allá de la comida, ceremonias, son parte de la cultura, básicamente de sus creencias. Entonces, es por eso creo que se conservan hasta hoy en día. La estrategia de los estados y del capitalismo en general fue promover estos tipos de maíces híbridos, transgénicos, para sistemas productivos de altos rendimientos y con alto uso de insumos, y con la idea de reemplazar estos, y como estrategia, como en paralelo de conservación, la conservación ex situ, en bancos de germoplasma, o sea que queden ahí las semillas en un banco, en reserva, lo que por un lado elimina la coevolución de esos maíces y de esos cultivos con las poblaciones, y como que corta lo cultural violentamente, ¿no? Porque esa asociación que hay entre cultura y esos maíces en particular, en un banco guardado ahí por 20, 30, 40, 50 años, se pierde completamente. Entonces, no sé, ahí está la problemática, ¿no? Y te diría, esto no es de experiencias concretas en territorio y lo que yo contaba de la mano de comunidades indígenas en particular. No, yo quería hacer un comentario nomás a raíz de tu reflexión. Y también hay un mito, me parece, en cuanto a que lo agroecológico es más caro, ¿no? Bueno, no quito que ciertos sectores se apropien de lo agroecológico para agregarle un valor por demás del que tiene, ¿no? Pero hay una red muy importante de cooperativas que articulan con productores, bueno, vos sabrás más a partir de la Federación Rural, que alimentan a un montón de consumidores y consumidoras con bolsones, con frutas y verduras sueltas, y no es más costoso. Yo, por ejemplo, soy un nodo de distribución en mi casa, todas las semanas articulo con cooperativas, con bolsones de verdura, no son más costosos. La cosechan el día anterior, te duran una semana o más en la heladera. Entonces esas cosas también hay que ponerlas en valor. Y bueno, eso quería decir finalmente, ¿no? Y otra cosa que me disparó tu comentario, vos decías, los consumidores, tenemos que llegar a los productores a los consumidores, pero los consumidores también tenemos que ser más activos, inquietos y llegar ¿no? No tenemos que esperar pasivos a que nos sirvan la mesa, ¿no? Tenemos que también exigir que queremos comer fruta y verdura sana, fresca, cultivada por gente que esté teniendo un trabajo digno. Bueno, todo eso, ¿no? Nosotros como consumidores nos tenemos que organizar también y buscar. Quizás es más incómodo y más trabajoso buscar la comida a través de estos circuitos. Es más fácil ir al supermercado. Yo hace años que no voy, milito por el no supermercado, y busco estos canales que son más incómodos, que no siempre te llega lo que vos querés, pero es así. Es así, y yo considero que tenemos que ir alineándonos a esas pautas, ¿no? Que también tiene que ver con la soberanía de los productores de cultivar lo que quieren y bueno, va por ese lado, digamos. Bueno, antes que nada agradecerles a Flor y a Caro que hicieron un laburazo, a los oradores, que estuvo buenísimo cada una de las experiencias. Y bueno, y retomando las experiencias que ustedes comentaban, que son claramente heterogéneas, si alguno quiere compartir
los desafíos propiamente de esta coproducción, ¿no? Como de sus experiencias propiamente, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos para lenguajes en común, entendimientos, dinámicas de trabajo? También para pensar cómo reforzar esas redes, en definitiva. Y una última, pero no me acuerdo tu nombre, de la Dirección Nacional de Agroecología, que habías contado que había quedado una pata pendiente, para no dejarla en el olvido y para rescatarla y para que alguien tome esa posta, preguntarte con respecto a lo que tenían pensado reducir el uso de pesticidas. ¿Cómo se lo habían imaginado? ¿Qué dinámicas habían pensado? Eso. Lo mío es más como un compartir muy chiquito, más que pregunta, así que no les voy a sacar mucho tiempo. Es solo decir que existe acá en la UNSAM un espacio de soberanía alimentaria. Mi nombre es Silvia Eidelman, soy no docente de acá de la universidad desde hace muchos años y nada, formamos parte de algo que se llama Red Calizas, que yo llegué un poquitito tarde, no sé si los nombraron en algún momento, pero bueno, es más contar que es muy amplio todo esto y muy interesante poder trabajarlo desde un montón de lados. Nosotros arrancamos en 2019, justo antes de pandemia, de forma presencial, con un ciclo de encuentros. Ahora no estamos tan activas, pero bueno, más que nada que sepan que en la UNSAM la intención es que también esté, porque en otras universidades hay cátedras libres, acá en la UNSAM no hay todavía una caliza, como se le llama. Pero bueno, de algún modo nuestra intención es ir por ese lado y que cada uno puede meterse por el lugar que se sienta más cómodo a trabajar estos temas, desde la pedagogía, desde la comunicación, desde la producción, o sea, de hecho desde nuestro espacio, y la idea es integrar tanto los saberes académicos como los territoriales, digamos, y generar lazos, puentes, como una de las cosas más importantes. Así que bueno, no lo quiero hacer más largo, pero solo cualquier cosa después me preguntan. Gracias. A ver, yo pensando, escuchando y pensando, y sobre todo con el cierre de acá de Elizabeth sobre la Dirección de Agroecología cerrada, creo que, o sea, siempre, obviamente que el modelo dominante no es la agroecología, por lo tanto es lógico que las facultades de agronomía sean producción de saberes de lo que es los que tienen el poder, o sea, no podemos no mirar eso, porque si no, las cosas no van a venir solas. Entonces hay todo otro nivel, digamos, de trabajo, de lucha, que es el político. Por eso nosotros pusimos el contexto en el cual estamos trabajando con pueblos indígenas, porque si no, la realidad nos va a golpear muy fuerte. Me parece que fue un avance importantísimo la Dirección de Agroecología, en el contexto del gobierno anterior, que era el gobierno que era, pero bueno, fue un avance, se sacó una experiencia, me parece bárbaro que la puedan, digamos, sistematizar, porque quizás va a haber otro lindo momento, pero de todas maneras sé que tenían poco presupuesto, no es que era nada. O sea, tenemos que ser conscientes en qué contexto trabajamos, ¿no es cierto? Y que todos estos son pasos que hay que hacerlos, que hay que seguir, que hay demanda, que hay necesidad de hacerlo para ir avanzando. Pero si no tenemos en cuenta que, digamos, en qué país estamos, cuál es la situación, quiénes son los dueños del poder, bueno, nos vamos a golpear mucho. Así que creo que una de las cosas es tener conciencia de en qué contexto trabajamos, ¿no? Ese es uno de los desafíos que hay que también tenerlo en cuenta. Sí, en la experiencia nuestra en general también, ¿se escucha? Sí. Yo me hice un listado porque esa pregunta había circulado antes,
me parece clave el tema, bueno, un poco lo que dice Liber, ¿no? O sea, el presupuesto que está asignado para los distintos proyectos y si está disponible los recursos para eso, concretamente recursos para poder ir, trabajar en territorio, para llevar adelante investigación o trabajo territorial o de extensión, como se le llama. La otra son los sueldos, o sea, concretamente personas que tengan sueldos y con tiempo, dedicación a trabajar en estas cosas. Todas estas cosas en gran medida son por iniciativa de honorem, o sea, alguna compañera por ahí dijo que la cátedra inicia esto. En realidad somos un grupo de gente que estamos un poco... la compañera acá, Florencia. Bueno, pero un poco no es una cátedra en realidad, es un grupo de personas que estamos convencidos de que tenemos que llevar adelante estas cosas y bueno, es ese convencimiento que hoy por hoy hace que exista una materia, etcétera. Pero en realidad no tenemos sueldos para trabajar en esto y dicho todo esto, está muy bueno lo del contexto que dice Liber, el tema de poder darnos debates, porque bueno, hoy estamos con, bueno, lo voy a decir públicamente esto, pero estamos con un gobierno enemigo de todo esto y del pueblo en general. El día que tengamos un gobierno más amigo, que podamos darnos los debates de que necesitamos políticas públicas que en serio enfoquen a cambiar todo esto de raíz, porque los enemigos siguen estando ahí, hoy están en el poder, antes también estaban ahí acomodados y ese extractivismo sigue. Entonces necesitamos también dar esos debates hacia nuestros progresismos, las izquierdas, como les querramos llamar en nuestro continente, para que haya políticas públicas que realmente transformen esto. Concretamente, por ejemplo, la política científico-técnica de nuestro país y recursos que hagan que la aguja empiece a moverse de verdad. Porque si no, vamos a seguir luchándola desde abajo, construyendo redes, etcétera, pero necesitamos políticas públicas que apoyen. No, yo para agregar ahí, también la cuestión de los recursos creo que es algo que todos lo estamos viviendo, pero es algo muy importante porque demanda hasta dónde se puede llegar en los distintos proyectos. Y también esta cuestión, el debate político y el debate de leyes y de reglamentaciones que puedan ayudar. Nosotros creemos que una de las principales limitantes también es justamente esto, la distribución de la tierra, la tenencia de la tierra y también, bueno, desde la ENE, desde la Federación, impulsamos la ley de cinturones de protección por la cuestión del avance inmobiliario, que es algo que termina empujando al productor hortícola hacia tierras que son mucho menos fértiles, hacia condiciones donde no hay luz o no hay calidad de agua y eso hace también a que el productor no pueda elegir o decidir efectivamente cómo producir y cuándo, cuánto incluso, porque está sujeto a un montón de cuestiones no solamente económicas sino ambientales bastante complicadas. Y el tercer y último desafío, que esto lo habíamos pensado también antes, es la cuestión de la construcción del conocimiento y cómo pasarla manteniendo siempre que nuestros cursos y formaciones sean de la mejor calidad, que siempre van muchos docentes universitarios, tanto de la UBA, de la UNLP, de la Universidad de Córdoba y investigadores, cómo hacer para justamente pasar ese conocimiento de la mejor calidad posible hacia talleres y formaciones que sea un lenguaje ameno y que realmente pueda servir al productor y a la productora y que lo pueda llevar a sus territorios y explicarlo con sus palabras y que sirva justamente para el cambio de producción, que es lo más importante. Dale, muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo extra.